Lucio Romero, gracias por estar presente. Es un gusto de compartir contigo un café. Eric, muchísimas gracias por la invitación. Realmente el placer también de poder estar aquí y contar un poco de la trayectoria de esta corta vida todavía. Y como ya ustedes han visto y han oído, Lucio es un conductor de radio, de una radio importante acá, y eso lo reconocen por la voz. ZP30, y a las noches tiene un programa muy especial. Nos habla de lo que a él le importa, que es Dios, y lo que ha hecho Dios en su vida, y un poco de lo que vamos a compartir acá también, ¿no? Realmente si vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, son cosas impresionantes que jamás hasta a mí mismo me sorprende, ¿verdad? Soy hermano el mayor de 12. Nací en General Díaz, allá hacia el Pilcomayo. Y bueno, desde temprana edad, ya a los 12 años, tuve que salir de casa, porque no sé si por ser el hermano mayor tenés una responsabilidad, tipo te sentís con esa responsabilidad de que ya podés aportar algo, ayudar a papá, ayudar a mamá. Entonces, cuando los 12 años cumplí, ya hacía trabajo de medio tiempo en la estancia, y era lo máximo poder venir los fines de semana a casa y decirle: mamá, mira, te traje esto, papá, te traje esto, ¿verdad? Para ayudarle. Qué bien. La ilusión que uno tiene, ¿no? De joven, de niño, de adulto, que yo creo que la ilusión nunca se pierde. Y por ilusión también perdemos muchas cosas, ¿no? También. Y muchas veces justamente eso de ilusionarnos y a veces no poder lograr esas cosas es como te frustra, y ahí tienes que tomar la decisión: ¿me rindo aquí o voy a seguir continuando luchando en esto? ¿Vos te acuerdas cómo iniciaste en la radio? ¿Cómo es que Dios fue preparando tu vida para ser locutor de radio, comunicador en general de lo que sos? ¿Y te acuerdas de esos inicios? ¿Te acuerdas de aquella vez que dijiste algún día? Sí, cuando era niño mi sueño siempre fue estar en la conducción de un programa, ser locutor, ¿verdad? Y no me perdía los programas de radio porque enviaba cartitas, y esas cartitas llegaban después de 4 días, de 5 días te leían al aire, ¿verdad? Y era lo máximo para nosotros allá escuchar eso. Bueno, lo que ha puesto Dios en mi corazón en cuanto a la comunicación, a la radio en específico, fue tremendo. No me imaginé hasta que en el año 2009 me fui a un campamento en Neuland, Aurora Chaqueña. Ahí fue donde yo le entregué mi vida a Dios en el 2009. Y esa imagen, ese momento está impregnado, no se va a borrar así nomás. Fue en una noche de un sábado, en una fogata, y fue tremendo. De ahí, de ese tiempo pasó un año, en el 2010, donde decido bautizarme en la iglesia Nueva Jerusalén, y le manifesté eso después a Dios mismo. En primer lugar le dije: Señor, yo quiero cumplir ese sueño, y si es tu voluntad, abrime las puertas, que tú dirijas realmente, ¿verdad? Y cuando me bauticé, seguí en la iglesia ayudando muy de cerca ahí, en lo que podía, en lo que estaba al alcance. Y un día de eso el pastor me dice: ¿a vos no te gustaría estudiar teología? Sí, le dije, me encantaría. Entonces en el año 2011 me fui a San Pedro, en el Instituto Bíblico Integral Arroyo Cristal, se llama, ubicado en Guayaquil. Y en ese tiempo, en esa duración de periodo, ese periodo de 2 años del estudio, dice el instituto: aquí falta alguien que conduzca un programa de radio para el instituto, decía, ¿verdad? Yo dije: esta es mi oportunidad. y me recuerdo, después nos dieron la oportunidad en una FM que hasta hoy en día existe, 90.1, me recuerdo muy bien, Guayaquil FM. Los domingos a la tarde teníamos un programa. ¿Cómo se llamaba tu programa? Explosión Juvenil. ¿Y era explosivo? Sí, era muy explosivo.
Y me recuerdo, y mis compañeros me decían, pero este Lucio no está bien de la cabeza, porque era un domingo donde los estudiantes teníamos libre, podíamos ir a jugar fútbol, vóley, podíamos disfrutar con los amigos, Descansar. descansar. Y yo lo que hacía era el sábado preparar el programa y el domingo, en hora de la tarde, de 2 horas, me iba y hacía el programa mientras ellos jugaban vóley. Vos no estás bien de la cabeza, me decían, ¿verdad? Pero yo disfrutaba, era algo que me gustaba. Para mí no era un Una trabajo, pasión. era realmente algo, hacer lo que te gusta, realmente. Y fue así que ahí empezó eso. Y de ahí el instituto mismo buscó profesores de comunicación también para que eso se incorporó en una de las materias, lo que era oratoria y comunicación, todo. Y el profesor William Candia era nuestro profesor. Profesor. Y fui formándome cada vez, adquiriendo más y me interesaba. Y yo me iba los sábados, por ejemplo, hacían una caseta donde estaba abandonada en el instituto. Me iba ahí los sábados y ponía una madera enfrente de mí, llevaba un Practicar periódico ahí. y practicaba. Yo decía que cualquiera que me veía iba a decir, este está loco, ¿verdad? Habla solo con la pared ahí. Y así surgió eso. Después regresé al Chaco de culminar esos estudios de teología y también parte de la comunicación ahí. Regresé y empecé a trabajar en FM Neuland. FM Neuland con mi esposa. Después de venir me casé. ¿Sí? Ahí empezamos Dios a te hacer un dio programa. una idónea. Sí, realmente, realmente. Mi esposa Marlene, hace 6 años vamos a cumplir en septiembre, el 20 que estamos casados. Y después de venir del instituto, ¿Es verdad que cuando uno se casa comienza a engordar? eso es verdad. Eso es verdad, lastimosamente. Porque come bien, ¿no? La tranquilidad, seguramente, ¿verdad? Ujú. Muchos Y, dicen, pues no el casado no disfruta la vida, dicen. mm, Pero es mentira. Ahí está el disfrutar de la vida realmente. mm, Y fue ahí donde ingresamos en la FM Neuland, hicimos un programa, Cuestión de Fe se llamaba, para la iglesia Nueva Jerusalén. Hasta hoy en día está ese programa que lo conducen otros hermanos, pero con otro nombre ya. mm. Y fue realmente de mucha bendición. Fue para mí lo que es la radio. Es realmente más que estar frente a un micrófono. Ahí es donde Dios puede también utilizarte. Porque a través de la comunicación podemos llegar a muchas personas. Y hay muchas personas que de repente dicen, mira, queremos, si podrías ayudarnos en esto. Y a través de los medios vos podés llegar a otras personas que también tal vez tengan la posibilidad de poder ayudar a alguien que necesita. Y creo, y estoy convencido de eso, de que Dios realmente quiere que en ese lugar esté y soy utilizado en ese lugar y para la gloria de Dios. Solo hay que ser como es, como Dios lo hizo, como Dios nos ama, ser auténticos y utilizar los dones al servicio de Dios. Dejar que Dios te utilice. Dejar que Dios te utilice y seguir aprendiendo cada día en todas las áreas. En esta corta vida en la fe, digamos, desde que le conocí a Dios, muchas cosas iba aprendiendo. Pero así también experiencias que de repente no tienen precio. Porque eso se trata la fe, creo yo, de poder vivir, de poder sentir esa relación con Jesús. Me recuerdo en una ocasión, y te cuento esto, porque eso son cosas que quedan en lo más profundo. Ujú. Esto pasó cuando iba a nacer mi último hermanito en el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes. Y me recuerdo fue en el horario de la tarde, noche ya. Y en esa ocasión el EPP decían que echó una torre hacia Concepción y toda esta zona quedó sin electricidad. Ujú. Y en el materno infantil, yo trabajando, mi esposa le trajo a mi mamá, me llama, me dice, vení por favor a las 7 después que salgas del trabajo porque tu mamá está mal. Estuvo horas de parto. Cuando llego al hospital materno infantil, me sale una enfermera, me dice, tenés que ver. Tu mamá llevarle a hacerle una cirugía urgente, no sé dónde, pero llevarle de aquí, porque aquí ya no hay solución. Y uno ahí dice, ¿qué voy a hacer? Llamé a los hospitales y la suma era, Astronómica. así nomás no vas a cubrir, ¿verdad? Y después le dije a mi esposa, ya de noche, vamos a orar.
claro que Dios puede hacer algo aquí. Ellos dicen que no hay solución, pero claro que Dios puede hacer. Y ese momento nunca me voy a olvidar también. Nos sentamos con mi esposa y oramos. Señor, sabes la situación, no necesitamos decirte, pero sabes que tú obres, que tú pongas tus manos y que des sabiduría a estos enfermeros que están aquí. Y ahí ya nos fuimos así. Aquí va a pasar algo. Entramos por ese pasillo totalmente oscuro. En la sala de parto estaban con una vela atendiendo a mi mamá. Y de repente veo así algo blanco que viene por el pasillo. Y era la enfermera. Y dijo, me paró ahí, usted es familiar de Marlene Álvarez. Su hijo, le dije. Y bueno, yo no sabía qué esperar en ese momento, ¿verdad? Porque ya eran horas de parto. Y me dice, ya nació su hermanito. Y yo no sabía ahí qué hacer, ¿verdad? Lo único que hice es llorar y agradecer porque era así eso que se vive, ¿sabes? Eso que vos le decís, Señor, dejo en tus manos, yo sé que vos vas a obrar, sabes lo que pasa. Y pasó así, ¿verdad? Por eso digo, en esta corta vida de fe, Dios me enseñó muchísimas cosas y sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo. Pudiste ver en realidad y ser testigo de que Dios es real. Que es real. Es real. Que hace milagros. Hace milagros. Y de eso creo que esas son las cosas que te fortalecen y ves así en mano propia, en carne propia lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Aunque muchas veces decimos, esos milagros que ocurrían eran en tiempos anteriores. No son en tiempos actuales. Sucede que ahora hay más milagros que antes, ¿no? Sí, la cuestión es, Eric, que nosotros como seres humanos a veces queremos milagros y solamente llamamos milagros como esto, por ejemplo. Pero la vida está cargadísima de milagros. Solo que tenemos que aprender a ver y valorar eso. El hecho de que, considero eso, del hecho de que hoy esté conversando con usted, es un milagro. Que de repente otra persona no pudo tener el día de hoy. Sí, y tienes razón, porque todos pasamos por diferentes circunstancias y yo tengo que decir en este momento que gracias a Dios estoy acá. Porque pasé por una circunstancia de salud muy grave y que Dios me ha sostenido y me dio una segunda oportunidad para hacer lo que más me gusta. Programas televisivos y de radio cristianos donde pueda hablar de Dios y de su amor y de su misericordia. Entonces nos reunimos aquí para conversar y para tomar un café y para conocer más de la vida de Lucio y de ese Lucio de esposo, de ese Lucio con esas ilusiones, de ese Lucio allí esperanzado de que va a un hogar y le espera una esposa, una compañera. ¿Cómo te sientes en la vida matrimonial? Puedo decir que en estos 6 años que vamos a cumplir, realmente, en general, siempre digo, mi hogar es el refugio donde me siento bien. Porque en todo el trajín diario, en todo el trabajo, de repente, las circunstancias, pueden estar mal las cosas. Pero en el hogar puede estar bien. Y ahí te vas y te olvidas. Vivís, te relajás. Pero para eso siempre hemos aprendido con mi esposa y desde el inicio hemos dicho, aquí las cosas van a ser nuevas. ¿Nuevas en qué sentido? Uno, de que las cosas que pasaron en nuestros hogares, que tenemos cosas muy en común del pasado, ¿verdad? Dijimos, aquí dejamos esto afuera, aquí nosotros iniciamos una nueva vida con Jesús, que va a ser el que va a dirigir nuestro matrimonio. Entonces, siempre hay cosas que pulir, costumbre que de repente uno quiere meter sin darse cuenta en el matrimonio, ¿verdad? Y es ahí donde vos le decís, vamos, esto no quiero hacerlo, ¿verdad? Y volver a recordarse de ese paso, esa decisión que tomamos. Hacer un matrimonio diferente, hacer realmente
que Jesús sea el centro de ese matrimonio para que funcione. ¿Y se hace posible o no? Es posible. En todos los altibajos, porque eso sí puedo decir, el matrimonio no es color de rosa. No es como, por ejemplo, cuando sos novio, te vas el fin de semana, le visitas, todo, ¿verdad? Espectacular. El matrimonio también tenés que invertir tiempo, tenés que ceder en muchas cosas, tenés que aguantarte muchas cosas, ¿verdad? Comerte muchas veces y como personas que a veces somos orgullosos, queremos, si alguien tiene razón o por más que no tenga razón, queremos tener la razón. Y eso he aprendido en este tiempo, de que a veces es la solución callarse en el momento y después conversar. Es un camino a seguir, ¿no? Y creo que eso es un camino que y vamos a seguir aprendiendo hasta que partamos de esta tierra. Pero con Dios, Es posible, es posible. Por eso digo, creo que para que el matrimonio funcione, la dirección tiene que estar Dios en el mando de eso. ahí al medio, ¿no? Realmente ser el centro de eso. La radio. ZP30, una de las emisoras importantes acá en el medio y a nivel internacional. Fíjate que ZP30 es uno de los referentes a nivel paraguayo de emisoras, ¿no? Y desarrollando ahora una tecnología bastante avanzada y de punta, y con locutores que llegan a los hogares y con locutores que transmiten una fe, ¿no? ¿Y cómo te sientes allí con este equipo de trabajo? Un gran equipo. Puedo hablar del departamento español, ¿verdad? Más a fondo, pero sí compartimos obviamente con los otros también del departamento alemán. Un gran equipo. Obviamente necesitamos también ir puliendo cosas cada día, como en cualquier plantel, ¿verdad? Que no es cosa de otro mundo, pero realmente creo que es un gran equipo que cada día estamos trabajando para hacer lo mejor posible el trabajo. Mm. Y vos te ves en el futuro, ¿qué quieres hacer en el futuro? Lucio, ¿qué quiere desarrollar? ¿Cuáles son los anhelos de Lucio en el futuro? Hay un anhelo que está por el camino, está en mi corazón, que quiero cumplirlo algún día y lo he dejado en manos de Dios y le dije, y creo que Dios me va a dar la aprobación, digo, en el sentido de que si es su voluntad se va a abrir las puertas y creo que si llego a eso es con un propósito que quiero hacerlo. Quiero llegar a ser abogado, quiero estudiar derecho. Las leyes. Las leyes. De hecho, hoy en día soy una persona que me gusta leer mucho la Constitución, todo lo que es código procesal, todo lo de las leyes. ¿Por qué esto? Porque veo una gran necesidad a veces en nuestra gente eso, de que ¿cierto? Están las instituciones para dar ese servicio, pero a veces es como que no solamente para dar el servicio, sino para también enseñar a las personas. Muchas veces nuestra gente no conoce o no nos informamos a fondo de tantas cosas, ¿verdad? Y entonces es que como no sabemos dónde irnos. Y mi deseo es poder capacitarme en eso y si una familia necesita y no tiene, por ejemplo, recursos, a veces es difícil acceder a eso. Entonces decirle aquí estoy. Ayudar en lo que se puede. Servir. Servir. ¿Cuán importante es eso, no? Porque muchos de los jóvenes ahora pueden tomar una decisión y decir, a mí me gustaría estudiar o a mí me gustaría trabajar, ¿no? Y cuando uno toma la decisión y es una decisión para el servicio, entonces no es una profesión vana, simplemente. No es una profesión para uno, sino es una profesión para todos. Y quieres estudiar para servir. Lucio, ¿está hecho para servir? Creo que Dios me dio, digo, un corazón que a veces se quiebra de balde. Y creo que sí, para la honra y gloria de Dios, estoy dispuesto a servir. A veces hay cosas que no se pueden hacer y cuestan lágrimas inclusive, ¿verdad? Porque te ves con las manos atadas a estas cosas, por ejemplo. Tantas veces he visto cosas así que si
tal vez tenés el conocimiento, pero no tenés, por ejemplo, un título que te avale, no puedes hacer mucho. Te quedás con las manos atadas, con el deseo de querer ayudar. La importancia de estudiar, de prepararse para poder servir. Realmente es muy, muy importante. Muy importante. Y quiero hacerlo. Ahora hablamos con mi esposa de eso. Ella está en la carrera de enfermería y el día que ella termine esto, quiero iniciar Derecho. derecho. ¿Derecho o medio inclinado? Siempre me dijeron, pero ¿cómo un cristiano no va a ser fácil para un cristiano estar en eso ahora? Creo que en todas las áreas, si uno no teme a Dios, está expuesto a cualquier cosa. Mm. Buen corazón y sobre todas las cosas tener la convicción, La convicción, ¿no? sí. Así. Y Dios va a hacer el camino, ¿no? Cuando Dios dice sí, no hay obstáculo. Va a haber obstáculos, pero vas a sobrepasarlo de una u otra forma, porque Dios dijo sí. Quiero remontarme un poco a tu niñez y preguntarte un poco de ese Lucio niño. ¿Cómo era? ¿Cómo vivía? Uf, imagínate, y yo no sé, le pregunto a mi papá, a mi mamá a veces, ¿cómo hicieron ustedes para sobrellevar 12 hijos? Y son escaleritas. El último tiene 3 años. Y yo soy el mayor con 27 años. Fue una niñez, digo, muy hermosa, porque éramos una familia muy grande. Hemos compartido esa infancia. Tal vez no teníamos todo lo que queríamos. Eso sí puedo decir, mis padres han luchado, han dado lo que podían por nosotros para darnos lo mejor, ¿verdad? Y desde niño hemos sabido valorar cada granito de arroz. Te digo esto porque venimos de una familia de escasos recursos. Teníamos por ejemplo, en General Díaz teníamos nuestros animales, pero había ocasiones donde vos, por ejemplo, no podías vender nada y no tenías efectivo, solamente carne, pero con carne de todo el día tampoco podías vivir. Y me recuerdo en una ocasión con mi hermano que falleció hace años, estábamos cuidando una propiedad donde administraba mi papá. Y teníamos que abrir y cerrar el portón porque había animales vacunos ahí, para que pasen las personas y no dejen abierto. Y en una de esas estábamos apretados como familia. Y con mi hermano nos fuimos a abrir el portón, vino esa camioneta, pasó y nos dio 2.000 guaraníes cuando eso. 2.000 guaraníes. Y podríamos nosotros comprar medio kilo de arroz. Y mi papá, mi mamá nos habían dicho, si viene un camión, si reciben algo, no gasten en cosas vanas. ¿Y qué hicimos nosotros? Teníamos cerca un almacén y nos fuimos y compramos caramelos. Y eso después trajo las consecuencias porque era el sustento, el arroz para ese día en casa. Mm. Lo digo, ¿verdad? Lo cuento porque son Claro. experiencias que hemos pasado. Pero sí, le agradezco a Dios. ¿Pudiste aprender de esa experiencia? Pude aprender mucho. Pude aprender mucho a valorar el sacrificio de mis padres, a valorar lo poco que teníamos, pero que ahí me he dado cuenta de que cuando la familia está unida, cuando la familia está junta, pueden faltar muchas cosas en casa. Pero si la familia está unida, está funcionando bien a pesar de eso. Y creo que mi infancia ha sido marcado mucho, como te dije, de temprana edad me gustó ayudarle a mis padres y trabajar para traer algo en casa. Hay una satisfacción en eso. Hay una satisfacción de poder ayudarle a papá y decirle, yo también quiero aportar mi granito de arena en casa. Una experiencia que me tocó vivir como niño, ahora he tenido 12 años. No sé, Dios realmente tiene un propósito en cada persona. Yo en ese tiempo poco o nada conocía de Dios. Habrás escuchado así, ¿verdad? Que hay un creador, ¿verdad? En casa leíamos la Biblia de repente así una vez al año que mamá tenía en casa. Y en un viernes estoy en el trabajo y me recuerdo bien eso, estábamos haciendo una plantación de un tipo de pasto, pangola se llamaba. Y
estoy trabajando un viernes a eso de las 5 de la tarde y viene un quebrantamiento en mi corazón. Y escucho así a alguien que me dice, ora. Y le miro a mi compañero atrás y ni ahí el que estaba conmigo, él estaba haciendo su trabajo, agachado ahí. Y empiezo a quebrantarme y a llorar. Y yo no sabía por qué. Y ahí yo entendí que Dios me decía algo. Y ahí yo me arrodillé en ese mismo momento. Le dije, Señor, gracias. Porque sentí en lo más profundo de mi corazón que mi mamá estaba pasando una situación difícil. Y le dije, Señor, te pido, no le lleves a mi mamá. Te pido, le clamé a Dios. Y al día siguiente yo tenía que llegar a casa, el sábado. Llegué en casa, salen todos mis hermanitos a recibirme contento. Y le pregunté, ¿y mamá? Está en la cama. Me fui yo y llorando ya. Le dije, ¿qué te pasó, mamá? Y ayer a la tarde me agarró una hemorragia, me dijo, ¿verdad? Que casi perdía a uno de mis hermanitos. Y ahí, por eso digo, no sé, uno no, si Dios, yo no tenía ni intenciones de buscarle a Dios, pero Dios me estaba llamando, me estaba buscando y tenía algo preparado y ha sido cosas que yo no esperaba. ¿Qué le puedes decir a ese joven que todavía no ha decidido su vida, en el sentido de que pueda abrir sus puertas, su mente, su corazón a Dios, para que Dios pueda obrar en la vida de él? Realmente, como jóvenes, a veces tenemos un concepto equivocado nosotros. A veces pensamos que cuando decís, soy joven todavía, no estoy para seguir a Dios. Quiero disfrutar mi vida. Pero es un concepto erróneo. Y le digo a aquel joven que experimente. Y yo no puedo, si pudiera transferirle todo ese momento de cómo se vive una experiencia así con Dios, lo haría, ¿verdad? Pero él tiene que experimentar. Él tiene que primero aceptar a Dios y reconocer, decirle, Señor, necesito, y entregarle el corazón. Entregarse el corazón y vivir. Porque como te digo, eso no tiene precio, esa relación con Dios, esa experiencia con Dios. Y yo no puedo explicarlo con palabras realmente lo que Pero es, lo cómo puedes se vive. vivir. Pero lo puedes vivir. Y eso ellos pueden hacerlo. Se puede. Se puede, pueden hacerlo. Y eso sí le digo, las cosas con Jesús son más fáciles. No son que todo va a ser muy lindo, ¿verdad? Así vas a vivir, pero sí, cuando vos necesitas, tenés un respaldo muy grande. Gracias, Lucio. Gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación, por este café que compartimos. Que Dios bendiga tu vida plenamente y seguimos en otra oportunidad. Eric, muchísimas gracias y también decirle a aquel joven que experimente eso, que experimente.